Buenas tardes, que el Señor les bendiga grandemente en esta hora, en el nombre de Jesús, a cada uno de ustedes. Me encuentro aquí con el pastor Pablo Otero. Gracias, pastor. Gracias por la entrevista, por permitirme esta entrevista. Toda la gloria sea para Dios. Amén. Pastor Pablo Otero, quisiera preguntarle, quisiéramos saber, pues, qué tiempo lleva en el Evangelio, cómo ha influenciado el Evangelio en su familia y qué le ha impactado a usted más de la palabra de Dios. Amén. Pastor, agradecido por la oportunidad. Bueno, somos ministros de Fuego Barcelona, estamos allí en la aduana y estamos también ahí cerca del Palacio Legislativo, estamos siempre a la orden. Tu primera pregunta es ¿qué tiempo en el ministerio? Aunque nací en el Evangelio, realmente pastoreando tenemos desde el 2013, aproximadamente unos 10, 11 años, Gloria a Dios. como tal, ejerciendo el ministerio pastoral, que ha impactado a mi familia todo. El Evangelio realmente llegó a causa de mis padres, impactó su vida, transformó sus corazones, pero nos brindó a nosotros la oportunidad de crecer en un hogar cristiano y eso es algo que agradezco enormemente. Gloria a Dios. Claro, como todo, la salvación es individual, todos tuvimos que tener un primer encuentro con Dios. Yo recibí al Señor cuando tenía como unos 5 años, después de una película terrorífica. Bastante tiempo, ¿no? Yo no quería perderme y recibí al Señor, pero luego sí tuve que tener un encuentro con el Señor personal. Y allí Dios nos llamó al ministerio, que era algo que yo personalmente le oía, porque al ver el ministerio desde niño, o sea, no era algo de lo que yo quería dedicarme, claro, como tal. Sin embargo, ahora lo valoro, lo aprecio. Y la otra pregunta que hacías era ¿qué más ha impactado mi vida en el Evangelio? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y yo creo que ha impactado mi familia, ha impactado mi vida personalmente. Y mi familia, muchos de mi familia, sobrinos, hermanas, están conmigo en el ministerio, pero lo que más me impacta a mí siempre es cuando veo a la gente venir al Señor, Gloria a Dios. Veo la transformación en el corazón de las personas, ¿sabes? Cuando ves un hogar destruido y es restaurado, cuando ves una persona en vicios y es sanada su corazón, cuando ves a alguien proyectar todas esas enseñanzas que tú le das, eso impacta mi corazón, porque algo dentro de uno le dice, hey, vamos por buen camino, estamos haciéndolo bien. Y creo que eso es lo que más impacta mi corazón. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, imagínense, desde los 5 años siendo cristiano, poco tiempo, no mucho, pero no todos tenemos el privilegio de nacer en una familia cristiana, no lo tenemos todo el privilegio. Y como usted dice, bueno, le ha impactado porque no quería lo que era la misión pastoral, pero Dios lo tenía para eso, para dirigir un pueblo. Y es gratificante para nosotros, ¿no? Cuando vemos que muchas personas reciben al Señor, porque Dios está usándonos como instrumentos. Entonces que eso le impacte es algo también edificante para usted y de testimonio para el pueblo. Amén. Pastor, tenemos aquí varias preguntas. La primera es la siguiente. ¿Cuál cree que son las características de un pastor? Las características de un pastor, bueno, no las que yo creo. La Biblia es clara al pedir características específicas. Y sí, la Biblia dice que Dios escoge lo vil y menospreciado del mundo, pero también en 1 Timoteo capítulo 3 nos habla acerca ya de una exigencia y unas características para el pastorado. Entonces pienso que bajo esas características tenemos que regirnos todos. A veces creemos que Dios no está interesado en escoger a sus ministros, pero sí, Dios está interesado y pide características específicas como ser una persona marido de una sola mujer, como no estar dado al vino, no dado a las ganancias deshonestas. Entonces son características que gobierne bien su casa, para que gobierne la casa de Dios también y sea de ejemplo. Entonces son muchas características que Dios nos pide. Claro, Dios nos llama y luego viene un tiempo de capacitación, pero yo creo que la característica principal debe ser para un pastor, poniendo a un lado, si se me permite, las que Dios exige, creo que es el deseo de que las personas sean salvadas y cuidadas. Amén, amén. Entonces, claro, es importante saber, como dice el pastor Pablo, las exigencias, porque ahorita cualquiera quiere ser pastor, cualquiera quiere ejercer un pastorado sin ver las exigencias, como bien dice usted, en 1 de Timoteo, que son direcciones pastorales para todos aquellos. Claro, es como dice usted, pastor. Y
principalmente, bueno, como dice también, el amor que sentimos por las almas. Amén. Qué bueno, qué bueno. La segunda pregunta, pastor, dice, ¿cómo cree usted que debe hacer un pastor para liderar tanto su casa como la iglesia? Wow, bueno, yo creo que eso es fuerte contestarlo a grosso modo, porque un pastor tiene que hacer muchas cosas y a veces el ministerio pastoral es mal entendido porque se piensa que el pastor no tiene aspiraciones personales, aspiraciones familiares, o sea, que él lucha con el ministerio, pero que también lucha con su familia, con su esposa, con sus hijos, con la economía, y entonces el ministerio pastoral a veces es mal entendido por eso. Sin embargo, creo con todo mi corazón que es un ministerio maravilloso. Dios nos ha llamado a hacer muchas cosas y sabes, el pastor tiene que hacer muchas cosas a la vez. Por ejemplo, el pastor tiene que ser amigo, pero también en ciertos modos a veces es psicólogo, tiene que ser taxista, a honores, entonces, y hay mucha exigencia sobre él. Y a veces se siente como pesada, a veces la cosa. Sin embargo, creo en la palabra que Dios dice que el yugo y la carga del Señor es fácil y es ligera. Entonces, cuando tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que es primordial para el ministerio pastoral, cuando tenemos la ayuda de Él, entonces hace fácil. Pero si resumimos qué debe ser un pastor o en qué se basa el ministerio pastoral, es cuidado. Es uno que cuida, que atiende, y entonces debemos mejorarnos cada día y cada día tratar de hacerlo mejor, sin competir con los demás, sino con uno mismo, tratar de ser cada día mejor. Amén. Velar tanto por lo nuestro como por la iglesia, ¿no? Es lo que quiere decir. Sí, es importante también saber mucho de este caso, pastor, porque hay pastores que son ejemplos en la iglesia, pero no son ejemplos en la casa. Entonces, hay pastores que son también ejemplos en la casa, pero no son ejemplos en la iglesia. Creen que esto es algo separado. Y yo creo que, como dice usted, pues, si estamos velando, estamos cuidando el redil, tenemos que cuidar el redil tanto dentro de nuestra casa como en la iglesia. Amén. Claro, totalmente, estoy de acuerdo contigo. A veces el pastorado, o sea, pienso yo que muchas personas se equivocan de esa forma porque pierden de vista a Jesús. Creo que Jesús tiene que ser el centro, Él tiene que ser... acuérdate que, mira, una sola vez se habla de Jesús como apóstol, en el capítulo, si no me equivoco, 12 o 13 de Hebreos, que dice que es nuestro apóstol y nuestro sumo sacerdote, pero de Jesús se habla que es el buen pastor, que es el pastor de los pastores, y el título de Jesús es pastor, no menosprecio los 5 otros ministerios, los 4 ministerios. Sin embargo, cuando el ministerio pastoral centra su vida primero, su vida, luego su familia y luego el ministerio de Jesús, se vuelve exitoso. Amén, amén, amén. Sí. La tercera pregunta dice sí, pastor. ¿Cuál cree usted que es el objetivo de un ministerio pastoral? Bueno, mira, como te decía hace unos minutos atrás, si podemos decir en una sola palabra, si me dice en una sola palabra, ¿qué es el ministerio pastoral? Yo te diría cuido. O sea, estamos al cuidado de las personas. Dios cuando me llamó al ministerio, me llamó en el último capítulo de Juan. Y cuando Jesús llama a Pedro, y él le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y entonces Pedro le dice, sí, Señor, yo te amo. No, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Y él le dice, Señor, yo te amo, apacienta mis ovejas. Y una tercera vez Jesús le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro se entristece, ¿verdad? Porque le pregunta por tercera vez si le ama. Y entonces le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces, la traducción original de esto es, el Señor le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Y deberían de traducir un poquito eso, sí, Señor, yo te quiero. Es lo que él contesta. Porque la palabra amor ahí cambia, de pronto para nosotros no, pero en el original esas palabras cambian y tienen un significado distinto. Claro. Entonces, yo creo que el objetivo pastoral es amor, o sea, porque no te puede mover el dinero, no te puede mover solo el que te llamen pastor o que tengas una iglesia de renombre o tantos miembros, ni nada de eso, porque al final todo eso agota y todo eso cambia. Al final del día, lo que cuenta para un pastor es que, hey, amé a la gente, estoy haciendo esto por amor, primeramente por amor a Jesús, segundo por amor a las personas,
Y entonces el amor te mueve. Y entonces Amén. el amor te mueve a cuidar, porque el pastor, como te decía, el pastor cuida, pero cada oveja es distinta. Entonces el pastor tiene que aprender cuidados generales, pero también cuidados personales. Entonces, por eso es que a veces se complica un poco la parte pastoral, porque Sí, a todos no los puedes aconsejar de la misma de la forma misma manera. y a todos no los puedes pastorear de la misma manera, y entonces siempre tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces creo que eso, el objetivo principal de un pastor es llevar a la gente a Jesús. Amén. Pero no solamente que hagan la oración de fe, porque ese es el Sí, evangelista. El pastor, o sea, realmente tiene que llevar a que la gente viva la vida con Jesús. O sea, que realmente conozca a su Salvador, y que en el tiempo entre que se convierte y se va al cielo, sea cuidado y sea entonces direccionado a lo que Dios lo ha llamado. amén, amén. Un punto importante, pastor, como dice, creemos muchos, ¿no? Creen que a veces la misión pastoral es enriquecerse, es buscar dinero, y sin duda lo están haciendo porque lo sabemos por la palabra, pues. Claro. Y no tienen esa misión de realmente, como dice usted, de cuidar las almas y de guiarlas aquí, sino de robarlas. Pero bueno, nosotros sabemos que cada quien tendrá su recompensa según lo que está haciendo. Claro, pastor. Y lo otro es que, como dicen, la viña del Señor hay de todo. De todo. Y yo siempre le digo a la gente, mira, si tú estás buscando ganancias, si tú estás buscando, haz otra cosa, o sea, sé empresario, dedícate a otra cosa, porque el pastorado no puede ser, una de las exigencias en 1 Timoteo 13 es no dado a ganancias deshonestas. Entonces, cuando el pastor solo ve la iglesia como una fuente de ingresos para mejorar su condición económica, es un pastor que tendrá que rendir cuentas a Dios. Así es. Y es un pastor que tendrá el mismo castigo que Satanás. Sí. Es el lago de fuego, sí, hay que decirlo. Sin embargo, creo que el ministerio pastoral es de amor. A mí no me preocupa eso, porque yo estoy como el apóstol Pablo. Bueno, no importa que se predique la palabra, así sea por contender, pero que la palabra de Dios sea expuesta, sea predicada, que la palabra de Dios avance. Pero no puede ser que el ministerio pastoral tiene que ser un llamado, y tiene que ser por amor. Y luego la recompensa vendrá de parte de Dios. Amén. Sin duda. No podemos obviarla, o sea, tampoco somos de otro planeta. Los pastores tienen familia, tienen esposa, tienen hijos, tienen situaciones económicas, y la Biblia es clara que dice, bueno, el que predica la palabra, viva de la palabra. Entonces no tiene que haber un equilibrio, pero lo que nos debe mover en el ministerio pastoral debe ser el amor. Amén. Pastor, usted sabe que, bueno, como le dije ahorita, todos quieren ser pastor y todo esto, con mucha cultura. La cuarta pregunta dice así: ¿se debe estudiar para ser pastor? ¿Usted cree que podemos ser pastor solamente estudiando, o es una asignación divina? Bueno, yo siempre he hablado que tiene que haber un equilibrio, y no solamente en el ministerio pastoral, sino en la vida cristiana. Amén. Tiene que haber un equilibrio. Entonces, saliendo un poquito de la pregunta, para hacerlo más general primero, la gente llega al Señor y a veces tiene un fuego y una pasión, y entonces quieren solo hablar en lenguas, quieren solo hacer milagros, y todo eso, y ya. Y entonces luego están otros que quieren solo estudiar la Biblia y más nada, pero no, tiene que haber un equilibrio entre el Espíritu Santo y su manifestación y la palabra de Dios. El pastor también tiene que ser equilibrado, aunque esto es un llamado. Claro. Es un llamado. Dios nos llama. Esto no es una cosa para todo el mundo. Hay que decirlo, que suena un poco, así no es arrogancia, es que realmente es un llamado. Si tú te pones a pastor porque tú quieres simplemente que te vean, o porque quieres ejercer un ministerio, estás equivocado. Vas a fracasar, va a ser doloroso, va a ser triste y va a ser sufrido. Pero si tú tienes el llamado, tienes la pasión y lo anhelas, porque la Biblia dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Si tú anhelas esto, ok, tienes el llamado, pero tienes que prepararse. El pastor tiene que prepararse. Uno de los requisitos, 1 Timoteo capítulo 13, es que el pastor no puede ser neófito. Claro. ¿Y qué es una persona que es neófita? Una persona que no tiene estudio, una persona que es ignorante. Ahora, está el otro extremo, que creen que porque van a un instituto teológico y se gradúan de un instituto teológico,
yo soy pastor, ¿entiendes? Porque creen que una certificación Y lo he humana, visto, lo he visto. claro, creen que una certificación humana te da el pastorado. Entonces eso es un equilibrio. Ok, Dios me llamó y Dios me está capacitando, pero también aprendo de otros hombres de Dios que me capacitan y me ayudan y me dan recursos para ser un mejor pastor. Tal cual. Porque estamos, mire, el pastor está salvando vidas literalmente. Y su consejo puede ser determinante en la vida de una persona. Entonces un pastor que no está bien preparado, un pastor que da un mal consejo, puede arruinar una vida, Claro. puede arruinar una familia, Completamente. puede arruinar un ministerio y mucha gente. Entonces es algo delicado. Amén, así es, Entonces así es. tenemos que aprender. Entonces sí, estoy de acuerdo con el instituto, nos graduamos del instituto, estudiamos, pero también creo en el llamado y creo también en que el Espíritu Santo nos capacita. Amén. Entonces son dos cosas que tienen que estar juntos, tanto el llamado como el estudio de la palabra. Amén. Porque si no estudiamos la palabra, somos ignorantes, esa es la verdad. Así Y el ignorante es fácil de ser manipulado. Y el ignorante no va a saber ni siquiera cuál es su función ni qué es lo que le corresponde. Entonces, yo creo mucho en la preparación. Creo mucho en que el Espíritu Santo también nos prepara, porque Amén. hay cosas que solo el Espíritu nos enseña. Y también creo mucho, pastor, en que el pastor no puede salir de la noche a la mañana. Yo creo que si alguien tiene el llamado, porque lo he visto mucho, Dios los llama al pastorado y es indudable que Dios los está llamando, pero luego salen corriendo. Sí. Ya Dios me llamó, yo soy pastor, olvídate. Le dejan el pelero a su propio pastor, a su ministerio, y entonces van y empiezan un ministerio y hay fracasos rotundos, hay problemas difíciles porque no había una madurez. Entonces yo quiero aconsejar a toda esa gente linda que quiere ejercer pastorado y que siente el llamado de Dios, no te apresures, Amén. sino que espera el tiempo de Dios, sirve en tu ministerio, prepárate en tu ministerio y entonces luego va a haber una bendición, porque tú vas a salir realmente a hacer el trabajo bien edificado y bien hecho. Y lo otro que hace mucha gente es que entonces en sus iglesias dejan tirado el trabajo que estaban haciendo, y eso no es ético. Claro. Si tú sientes el llamado de Dios, háblalo con tu pastor principal, prepárate en lo espiritual, prepárate también en la enseñanza, que realmente puedas hacerlo, y deja un tiempo que realmente prudente de pastorear. Yo no creo en pastores que se convirtieron hace una semana, no creo en pastores que se convirtieron hace un año o 2 o 3 años, porque eso no les da una madurez. No es cuestión de tiempo, pero indudablemente tiene que haber una madurez, porque el que está en liderazgo, o sea, en un pastor, tiene que ser alguien que realmente guía a las personas al cuerpo. Amén. Y desde que una persona se convierta hasta que se va con el Señor, o que Cristo venga, pueden pasar muchos años. Y entonces ese pastor tiene que tener la capacidad, la habilidad, la preparación y los dones del Espíritu Santo para guiar a esa persona a buen puerto. Entonces una persona que todavía ni siquiera él mismo está firme, no tiene la capacidad para dirigir a otros. Amén, amén. Pastor, para finalizar de todo esto, bueno, edificando un pueblo, ¿cuál sería su mensaje para los oyentes? Bueno, mira, un mensaje para los oyentes es pon a Jesús en el centro de tu vida. Amén. No importa cuál llamado sea, si sea evangelista, pastor, maestro, apóstol, cuál sea tu sueño en el ministerio, o si simplemente no conoces al Señor, pero si tú haces a Jesús el centro de tu vida, tú vas a llegar a buen puerto, lo vas a lograr. Mira, cuando tenemos a Jesús como centro, no quiere decir que no va a haber problemas, que no va a haber dificultad, porque Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero que no nos preocupáramos porque ya Jesús había vencido. Entonces, mi mensaje es: haz a Jesús el centro de tu vida. Eres pastor, haz Jesús el centro de tu pastorado. Eres evangelista, haz Jesús el centro de tu evangelismo. Tienes un ministerio de niños, haz Jesús el centro. Tienes una familia, haz Jesús el centro. Todo lo que tú vayas a hacer, tienes una empresa, haz Jesús el centro de tu vida. Si Jesús es el centro, si Jesús es realmente el capitán, si Jesús es el que dirige, entonces vamos a llegar a bueno. Amén, amén. Siempre Jesús en el centro. Amén, es amén. la conclusión del pastor.
muy convencido de esta palabra también. Jesús tiene que estar primero en todo lugar, siempre, tanto en el ministerio como en la vida cotidiana, como ese pastor en la empresa. Jesús tiene que ser siempre el centro. Bueno, pastor, gracias por esta entrevista nuevamente. De repente tengamos otro segundo episodio en el nombre de Jesús, no sabemos, pero bueno, que esto sirva para edificar siempre un pueblo en el nombre de Jesús. Gracias, pastor. Gracias, Dios le bendiga, pastor. Bendiciones, bendiciones.